Y vamos a reflexionar con cada uno de ustedes sobre aspectos muy importantes que les impactan directamente en esta etapa en que están viviendo como médicas y médicos en formación. Y hoy no basta con tener herramientas muy poderosas a nuestro alcance, porque necesitamos nosotros asumir un rol de expertos, donde las herramientas de tecnología digital tenemos que orientarlas con una intención, con un objetivo, ya sea clínico o de aprendizaje, en este caso, la etapa que están teniendo ustedes en este momento. También debemos tener claridad que el interactuar con esas herramientas poderosas de tecnología tienen que ser filtradas usando nuestro criterio disciplinar, en este caso, la medicina, y también utilizándolas bajo una perspectiva de juicio ético y uso responsable de cada una de estas herramientas. Formarse como médicos y médicas hoy en día nos exige mucho más que antes. Por ejemplo, tenemos que tener más criterio que nuestros antepasados médicos, tenemos que tener más disciplina, más conciencia, porque la vida humana nunca puede estar en manos 100% de la tecnología o de un médico o médica distraído o no competente. Bien, desarrollar una identidad profesional en este contexto de la tecnología que nos rodea requiere que nosotros seamos cada vez más humanos, como viene aquí en esta diapositiva, más críticos, más éticos para responder a las necesidades reales de las personas que acuden con nosotros y también para desempeñarnos en un sistema de salud, ya sea público, ya sea privado, ya sea nacional o internacional. Continuando con esta orden de ideas, necesitamos que ustedes estén conscientes de que es importante que en esta carrera de medicina ustedes sepan usar la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes, pero sin entregarles el timón o el control o el volante de lo que ustedes tienen que asumir en su rol profesional como médicas y médicos. Continuando con esto, es importante que ustedes aprendan rápidamente a interactuar con las tecnologías emergentes y la inteligencia artificial para poder orientarlas, delimitar cuál es su función, también tener un ojo crítico para analizar lo que te están entregando y si ustedes quieren profundizar mucho más en este camino, pues podemos ir entrenando a estas herramientas para ir mejorando las entregas o las respuestas que nos dan al interactuar con ellas. Y de ahí surge un concepto que a lo mejor ustedes ya lo conocen, que en inglés se llama Prompt Engineering. En español sería ingeniería de instrucciones. Para esto requerimos que ustedes desde etapas tempranas desarrollen un pensamiento pedagógico muy claro, que tenga objetivos específicos con criterio ético y este concepto que se llama alfabetización digital. Significa que todos y todas tenemos que aprender mucho más de estos principios de la funcionalidad de estas herramientas tecnológicas a como lo hicieron las médicas y médicos en años pasados. En este caso, tenemos que siempre evaluar qué nos están entregando y qué calidad tiene para que podamos decidir si lo usamos o no lo usamos con nuestros pacientes. Por lo tanto, la ingeniería de instrucciones puede definirse para que lo vayan integrando desde ahorita. Cada uno de ustedes tiene que tener desarrollada la capacidad para diseñar, estructurar, probar, además de refinar cada una de las solicitudes que le hacen a las herramientas de inteligencia artificial para obtener respuestas útiles, que sean seguras, que sirvan para el contexto en las cuales pretendes utilizarlas y alineadas con objetivos de uso muy claro.
Y esta es una propuesta personal. En el grupo de ANFEM estamos tratando de aportar aspectos que nos sirvan para definir cómo debemos de prepararnos como médicas y médicos para responder a las necesidades del futuro. Y aquí está una propuesta de taxonomía. Para aquellas y aquellos que no conocen este concepto de taxonomía, es cómo vamos demostrando el dominio progresivo o una competencia cada vez más completa y más compleja. Y aquí quiero que se analicen en dónde andan ustedes. Es probable, no sé si, sí, perdón, ¿me regresas a la anterior? Es probable que algunos de ustedes, o más bien yo estoy seguro que casi todos de ustedes, usan la inteligencia artificial de forma esporádica, usando algún prompt con cierta estructura y te da la información que solicitas. Sin embargo, hay otro nivel más arriba donde tú diseñas un prompt con un contexto, con una tarea y con un formato específico. Este nivel es solamente como lo hacíamos anteriormente en Google, googleas, como se das una solicitud y te entrega algo. En cambio, este ya tiene una estructura porque estás poniéndole un contexto específico. Y yo esperaría que muchos de ustedes estén por lo menos aquí. Estando aquí abajo sería muy riesgoso para aprender o para atender a algún paciente. En esta parte, en el tercer paso, es donde ya tenemos un prompt alineado a objetivos de aprendizaje específicos o a tareas clínicas específicas. Y para esto se requiere un nivel de expertise tanto en el dominio de la tecnología como en el dominio de los principios o de los fundamentos de la atención del cuidado de la salud. En este otro nivel, donde ya verificamos con pensamiento crítico las cosas que hace la inteligencia artificial, detectamos los sesgos, limitamos los riesgos, corregimos lo que nos entrega y siempre estamos en este proceso de cuestionarnos para validar que lo que te están entregando es adecuado o puede ser útil, insisto, tanto para aprender medicina como para atender a tus pacientes. Y casi por último es cuando ya lo haces parte de tu vida, donde diseñas agentes que te permiten o utilizas agentes que te permiten mejorar tu desempeño clínico o también tu aprendizaje. Y por último, el nivel más alto es donde ya participas en equipos multidisciplinarios desarrollando proyectos de innovación, lineamientos, capacitación y además podemos ver el concepto de gobernanza, uso ético y seguridad de los datos que se están manejando en esos instrumentos o herramientas de inteligencia artificial. Hago todo este contexto porque necesitamos ver hacia dónde va el desarrollo de la tecnología y la medicina y tenemos que reflexionar muy profundamente de cómo andamos y qué es lo que se necesita de nosotros para poder desempeñarnos eficientemente y responder a las necesidades del cuidado de la salud. Fíjense que en algunos foros de educación ya estamos platicando sobre un escenario que no tarda en ocurrir. Piensa en este escenario, que un paciente te demande por no usar la inteligencia artificial en el cuidado de tu salud. No tarda en suceder. O que te demanden porque la usaste. ¿Me explico? Entonces tenemos que prepararnos y ser muy eficientes y por eso está esta propuesta de taxonomía para dirigirnos hacia allá y les digo, responder adecuadamente a las necesidades de las personas que acuden con nosotros o de los sistemas de salud. Y bueno, continuando con esta reflexión de hacia dónde vamos en la educación médica y qué tanto lo logramos en este entorno tan complejo en el que vivimos, vamos a mencionar que el acceso masivo a las tecnologías emergentes
ha transformado mucho los roles de nosotros los docentes y los roles de ustedes, los estudiantes que se están preparando para ser médicas y médicos en el futuro. Quiero preguntarles así, levantando rápidamente la mano, ¿cuántos de ustedes pagan una herramienta de inteligencia artificial? Porque creo que todos usamos el gratuito, pero quiero saber cuántos pagan el plus. Yo sí, ahí veo unas pocas manos, creo que menos de la mitad pagan una herramienta de inteligencia artificial, y esta conferencia no está vinculada con ninguna marca ni con ninguna intención de que ustedes paguen, pero ahí vemos cómo se están moviendo las tendencias y cómo las diferentes herramientas te ofrecen algunos beneficios para tu aprendizaje o para el cuidado de la salud de tus pacientes. Bien, entonces el acceso masivo que estoy mencionando ha cambiado mucho nuestros roles, y si hubiera preguntado cuántos usan alguna herramienta de inteligencia artificial, creo que todas las manos se hubieran levantado en este momento. Entonces nuestro rol hoy en día es muy distinto. Bien, quiero explicarles un poquito más del backstage, la parte de atrás del escenario de un plan de estudios, un currículum moderno y con perspectiva al futuro. Y me gustaría explicárselos porque ustedes forman parte de uno de estos modelos con perspectiva a futuro. Si ustedes se han dado cuenta, porque me imagino que han recibido comentarios, críticas y algunas advertencias, de que el programa de medicina del Tecnológico Monterrey no se parece al 90% de programas de medicina de México. ¿Sí? Somos muy distintos. Quiero aclarar, no me atrevería a decir mejores, pero somos muy distintos, y ser mejor depende de ustedes, no de nosotros los maestros. Depende de qué tanto están enfocados y qué tantos logros logran, valga la redundancia, ustedes. Bien, el fundamento teórico de un plan de estudios como el que ustedes están viviendo están en teorías de sistemas y complejidad, Por eso llevan sistema musculoesquelético, sistema digestivo, endocrino, y todos los sistemas que llevan en los primeros semestres, y van progresivamente haciéndolos más complejos al avanzar en su carrera. Los profesores tienen muy claro que ustedes tienen que desarrollar algunas competencias profesionales, y están declaradas. Ustedes en cada reto tienen que entregar evidencias de sus competencias. Por lo tanto, el rol del docente se convierte en un facilitador, en un mentor que promueve el aprendizaje. Esto es como un gimnasio, Tú vas, te inscribes a un gimnasio, y el instructor, si es que te pones en sus manos, te dice cuántas repeticiones, cuánto peso, cuántas cosas debes de hacer, pero el que está sudando eres tú y no el instructor, ¿de acuerdo? Así también es estudiar medicina. El profesor te dice qué es lo que tienes que aprender y te da las herramientas, y ustedes son los que tienen que esforzarse por lograrlo, y no estamos hablando de una posición cómoda del docente, sino que a eso estamos jugando, a que ustedes aprendan, y todo el ecosistema está diseñado para que ustedes lo logren. El objetivo principal, como les dije, es desarrollar competencias, y tenemos un currículum flexible, integrado, orientado a competencias que son resultados del aprendizaje. ¿Y por qué menciono flexible? La flexibilidad ustedes la van a vivir más adelante en el 6º año de la carrera, donde tienen oportunidad de elegir 3 meses de su vida profesional en la carrera de medicina para elegir algún área de la medicina donde ustedes quisieran profundizar. Eso ocurre en el 6º año. Así que hay flexibilidad, donde se hace a la medida de lo que tú quieras la experiencia de aprendizaje, y no todas las escuelas tienen este espacio donde tú puedas elegir en qué te quieres especializar o en qué quieres profundizar. También tenemos los métodos de enseñanza. Aquí tenemos aprendizaje basado en retos, tenemos simulación, aprendizaje situado, por eso tenemos los retos y todos esos socios formadores donde ustedes van a diferentes escenarios a aprender y a aportar también
a esas comunidades. Tenemos evaluaciones continuas, complejas, y además tenemos mucho uso de la tecnología y podemos seguir en esta escuela consolidando estas herramientas para que ustedes se formen mucho mejor. Continuando con esto, en la segunda década del siglo XXI, donde estamos ahorita nosotros, tenemos formas distintas de aprender, formas distintas de trabajar, formas distintas de relacionarse entre ustedes y con los de arriba, me refiero con generaciones que tienen más edad que ustedes, con la autoridad y con personas que tienen menos años que ustedes. Y tenemos mucha diversidad de expectativas, sueños, proyectos y planes. Por eso es muy importante que ustedes reflexionen sobre lo que estamos enfrentando. Ustedes también, ya conociendo cómo está el ambiente de la formación en la medicina, me refiero en estudiar medicina, tenemos que enfrentarnos, y hay muchos artículos en las revistas de educación médica que hablan de la saturación digital. Por ejemplo, no sé si al decir esto te vas a ver reflejado o reflejada. A veces estás estudiando y tienes tu computadora y tienes una serie en tu tableta y estás viendo mensajes en el WhatsApp, entonces tienes 3 pantallas simultáneamente, y esta saturación digital definitivamente tiene un impacto en tu rendimiento. Debemos ser conscientes de que tanto estamos cayendo en esta saturación digital. Otra, que son las recompensas inmediatas, y el ejemplo más común es que estamos publicando cosas y estamos al pendiente de cuántos likes estamos recibiendo, cuántos views llegó nuestro video, y estamos distraídos o distraídas en situaciones que pueden hacer que el enfoque que tenemos para prepararnos como médicas y médicos no sea el óptimo. Y esta recompensa inmediata, pues también hay muchos artículos que hablan de la sobrecarga dopaminérgica, que esos neurotransmisores que se liberan en nuestro cerebro cuando obtenemos una recompensa. Y por eso nosotros debemos reflexionar si nuestro tiempo en entornos digitales está impactando nuestra capacidad para prestar atención. Hay muchos artículos que hablan que por saturación digital las personas pierden la capacidad para prestar atención, y afortunadamente ahorita no veo tanto en este momento, pero hay veces que en una clase ni pasan 5 minutos de la clase y ya alguien está en YouTube, alguien está en TikTok, entonces empezamos a distraernos, y debemos ser conscientes de qué tanto beneficio nos está trayendo ese hábito. Lo que me preocupa es este pedacito verde, que es que podemos estar perdiendo la capacidad de escuchar activamente, porque estamos en una profesión donde gran parte de nuestro trabajo es escuchar activamente, o sea, prestándole toda nuestra atención, leyendo las emociones de nuestros pacientes, leyendo la agenda que trae el paciente para poder responder a ellos. Entonces imagínense que la saturación digital empiece a disminuir o a impactar negativamente tu capacidad de escuchar activamente. Hay otro impacto que está aquí en azul en la parte de abajo. Es que hay estudios que dicen que hay personas que están perdiendo su vocabulario. El repertorio de palabras se está disminuyendo por estar solamente scrolleando y disminuyendo tu capacidad para leer. También hay artículos que hablan de la pérdida del razonamiento cuando delegas demasiado a las herramientas tecnológicas. Y por último, la tolerancia a la incertidumbre o la tolerancia a la frustración. Y no sé cuántos de ustedes saben, pero yo soy pediatra, y es común que yo vea familias donde el hijo o la hija pequeña le diga a su mamá: estoy aburrido. Es bien común. Entonces, la respuesta sería:
a un niño que está aburrido de sus papás, la ideal sería, ok, hijito, entiendo que estás aburrido, a veces yo también me aburro, pero resuélvelo, en lugar de yo darte una pantalla. ¿Me explico? Serían cuestiones que tenemos que ponernos a pensar si estamos cayendo en ese tipo de conductas que van a impactar negativamente. Lo mismo que la saturación digital puede hacer que nosotros, las médicas y médicos, tengamos pésimos hábitos de sueño. Muchas veces, a lo mejor también se van a ver reflejados o reflejadas, podemos estar ya en la noche muy cansados, pero ponemos una serie. Y ahí estamos viendo la serie hasta que estamos torciendo los ojos y ya la apagamos y nos dormimos. Eso es un pésimo higiene o hábitos de sueño y debemos ser conscientes. Y esta plática no es para regañar ni para nada por el estilo, siempre para crear conciencia de cómo estamos aprendiendo y cómo está impactando las cosas. Y lo que me preocupa a mí como docente y como responsable de la formación de médicas y médicos es de que tengamos en un futuro médicas y médicos que no pongan atención o que no sepan escuchar. Eso sería catastrófico en los centros donde cuidamos la salud de las personas. Bien, continuando con esto, debemos enfocarnos en manejar estas distracciones que definitivamente no estoy diciendo que cerremos todas nuestras redes y que no usemos pantallas, sino debemos usarlas prudentemente y priorizar lo que merece tener una prioridad en nuestra práctica profesional o nuestro aprendizaje. Por lo tanto, debemos de recuperar nuestra profundidad cognitiva. Sabemos que la memoria es limitada, pero también hay estrategias para profundizar nuestra memoria. Y estudiar en medicina desvelándonos una noche antes de un examen es la peor estrategia para aprender, porque esa estrategia de saturarte previo a un examen solamente estás provocando que después del examen recuerdes menos del 10% de lo que estudiaste. Entonces, con un estudio más planeado y que repases varias veces el contenido, ese conocimiento se va a extender un poquito más. Así como en medicina ocurre la curva del aprendizaje, también existe la curva del olvido. Eso es algo inevitable. Pero nuevamente hago el ejemplo, si tú te desvelas antes y te saturas estudiando, la curva del olvido va a ser muy pronunciada, muy rápido, y no es lo que nos conviene a la hora de atender a un paciente. Entonces recomiendo mucho hacer recuperación espaciada, un estudio más planeado, más estratégico para enfrentar estos entornos complejos donde nos va a tocar desempeñarnos. Y ahí debemos de usar la tecnología a nuestro favor. Por ejemplo, ¿cuántos usan Notebook LM? Ahí veo, qué bueno que veo varias manos. Notebook LM es una forma estratégica de utilizar la tecnología a tu favor. Si te gusta escuchar, pues escuchas tu resumen. Si te gusta ver flashcards, haces flashcards. Si te gusta ver videos, ves un video. Si te gusta practicar contestando preguntas, pues haces preguntas. Hay muchas formas de utilizar la tecnología a tu favor para hacer esta recuperación del conocimiento varias veces. Por lo tanto, hoy no basta solamente con leer. Tenemos que leer, obviamente, como paso principal para aprender y posteriormente hacer estrategias adicionales para pasar por ese conocimiento varias veces, y la tecnología nos juega a favor cuando lo usamos inteligentemente. Y bueno, en este sentido, se diseñó el concepto de inteligencia aumentada. Es un concepto que está en muchas publicaciones de educación médica. Es donde hay una relación complementaria entre un humano y la tecnología. Y el resultado de esta interacción estratégica con principios de ética, de evidencia, de equidad, donde la inteligencia artificial se convierte en un recurso para mejorar tu desempeño
y no reemplazar tus habilidades como profesional de la salud. La inteligencia artificial, es bien importante que sepan esto. La IA funciona mejor cuando una persona piensa mejor. Entonces tú tienes que ser un buen experto en áreas de la salud para poderle pedir cosas a la IA y que te las entregue bien. Sin embargo, esto depende de cómo lo uses. Hace ratito mencioné que hay unos riesgos y si ustedes buscan estos conceptos de skilling o never skilling, que quiere decir que delegaste tanto a la IA o las herramientas tecnológicas que nunca lo aprendiste o lo que ya sabías lo perdiste por confiar demasiado en estas herramientas. Entonces les advierto, cuidado de caer en estas dos áreas de pérdida o nunca haber aprendido. Bien, hay atributos del profesional de la salud, no nada más quiero enfocarme a los médicos. El profesional de la salud debe tener esos atributos y nunca delegarlos a herramientas tecnológicas, por ejemplo, la empatía que vamos a tener con las personas que atendemos, la comunicación, la capacidad de deliberar, de pensar y reflexionar éticamente, el juicio clínico ante la incertidumbre, también la responsabilidad que tenemos como profesionales de la salud, además de trabajar en equipo eficientemente y comprender a las personas que sufrimos o que sufren. Esta parte es algo que entiendo que la IA hace muchas cosas maravillosas, pero en algunas de estas áreas aún falta el toque humano y ese nos toca a nosotros. Y además de mejorar nuestra capacidad de explicar y de acompañar a las personas en su toma de decisiones. Entonces, estos son indelegables. Tenemos que enfocarnos en ser expertos en esto. Y para eso se requieren años de entrenamiento, años de preparación, para que ustedes logren fluir y desempeñarse reflejando estos atributos en su práctica médica. Y vamos a ver ahora el rol que tienen ustedes o que deberían de tener ustedes en este mundo de la era de la saturación y de la inteligencia artificial como herramienta positiva. Ustedes tendrían que usar la inteligencia artificial para aprender mejor y no para pensar menos. Desarrollar una capacidad crítica, ya lo hemos mencionado varias veces, analizando lo que te entrega la IA. Hacer un aprendizaje que lo inicias en un entorno digital, pero lo tienes que saber trasladar al encuentro clínico real. Tiene que notarse tu atención al paciente que estudiaste y que sabes. Además de realizar una integración, y ahí es donde les decía que si tú haces una buena estrategia de estudios, vas a poder integrar mucho mejor las ciencias básicas que estás aprendiendo en los primeros 3 semestres de la carrera. Vas a integrarla mucho mejor con las ciencias médicas básicas, donde se aprenden los mecanismos fisiopatológicos de todas las enfermedades, y si te apoyas con la IA, pues esto sería mucho más eficiente. Y como lo vemos, desde hace rato estamos enfocándonos mucho en esta parte de utilizar la inteligencia artificial con profesionalismo y ética. Por lo tanto, ustedes, con estas herramientas de inteligencia artificial y todos los recursos que hay para aprender, por ejemplo, ustedes tienen disponible ambos, y ya he dicho varias marcas aquí, sin embargo, sigo declarando que no tengo ningún compromiso con estas empresas. Tienen muchas herramientas para compararte con los demás y ver cómo vas tú en comparación con los demás. Hace unos minutos, y aquí les comento que está un compañero de ustedes que se llama Alan, que está en 6º año, estábamos analizando cómo comparar el desarrollo de un niño o niña contra todos los demás. Tenemos que compararnos cómo vamos, si vamos avanzando al nivel, a la par, si vamos más arriba o más abajo. Y hay muchas herramientas que te permiten hoy hacer un tracking, o sea, hacer un monitoreo de cómo vas en tu aprendizaje. Y les recomiendo que utilicen esas herramientas.
También reflexionar sobre tus alcances, tener bien claro qué ya sabes y tener claro también qué es lo que te falta dominar en el aprendizaje que estás teniendo. Además de que tienes que desarrollar muy rápidamente planes para aprender mucho mejor. Y un ejemplo que les digo, si leer y subrayar y hacer resúmenes no te está funcionando, pues tienes que rápidamente buscar otro plan. Entonces puedes leer, subrayar, hacer resúmenes, luego flashcards o ver videos, hacer rápidamente un plan que te ayude a estar al nivel de todos los demás y conseguir tus propios resultados de aprendizaje. Los profesionales de la salud debemos de enfocarnos en desarrollarnos integralmente, porque a veces se piensa que nada más las médicas y médicos vamos a estar solamente atendiendo pacientes, pero tenemos un rol muy importante en ser promotores de la salud. Tenemos un rol muy importante que debemos de expandir nuestros conocimientos a la investigación, a la educación y también un campo que tiene integrado recientemente, que es la gestión o administración de sistemas de salud. Entonces, nuestro campo no solamente va dirigido a atender pacientes, sino que podemos expandirlo mucho más a otras áreas e inclusive aquí ustedes pueden encontrar áreas apasionantes que les pueda servir para desempeñarse en un futuro. Y bueno, todo esto lo estoy mencionando para no diluirnos solamente con el brillo de un algoritmo o dejándonos guiar por un algoritmo sin tener nosotros el control de nuestra área de expertise. Y bien, voy a tocar un tema muy rapidito con los docentes. También el rol docente, como lo mencioné, se ha transformado, donde somos facilitadores del aprendizaje. Tenemos que aprender a diseñar mejores experiencias de aprendizaje que sean significativas, que tengan un contexto para que ustedes aprendan mejor, modelar frente a ustedes el uso responsable y ético de las herramientas tecnológicas y ayudarlos a comprender los riesgos que tenemos en la profesión, los riesgos de la tecnología, los sesgos, la privacidad de nuestros pacientes y de sus datos y preservar el juicio clínico y el trato humano, sobre todo en estos entornos de aprendizaje. Además de que debemos seguir mejorando nuestros sistemas de evaluación para que ustedes tengan mejor resultado y mejor orientación. Y de ahí salió este concepto que pueden empezar a ver en algunas publicaciones que se llama medicina o educación médica, de precisión. Es cuando en las escuelas de medicina, a través de herramientas tecnológicas, se pueden integrar todos los datos del proceso de aprendizaje de ustedes. Me refiero a exámenes, a entregables, a experiencias, a supervisión clínica y obtener una megabase de datos para hacer analítica avanzada y posteriormente hacer intervenciones muy personalizadas o anticiparnos a situaciones que pueden presentarse en el entorno de aprendizaje. Y esto aún no está implementado en la mayor parte de escuelas del mundo. Este es un concepto que acaba de salir y espero que en un futuro muy cercano tengamos aquí en la Tecnológico Monterrey una robusta base de datos con información del proceso de aprendizaje para que ustedes puedan mejorar de forma personalizada sus conocimientos, sus habilidades, sus actitudes profesionales y todas las habilidades que se requieren para atender a las personas y desempeñarse en un sistema de salud. Y bueno, ya casi para dirigirnos al final de esta conferencia, necesitamos dejar bien claro que un paciente no es un dato, un paciente no es un síntoma, un paciente no es una cama, es una persona que tenemos que escuchar y como viene aquí, escuchar a una persona está por encima de cualquier uso de una herramienta tecnológica. Hay que saber explicar a los pacientes, como les dije, ya se está empezando a ver que los pacientes quieren saber si usaste o no usaste alguna herramienta de inteligencia artificial en su cuidado o su atención y hay que aprender
a explicarles cuando estamos usando estas herramientas y dejando claro que nosotros estamos tomando la decisión y que no estamos delegando a la herramienta todas las decisiones. Y necesitamos todavía formar un sólido criterio clínico que sea ético antes de obedecer ciegamente un algoritmo. Además, desarrollar habilidades para que los pacientes sigan confiando en nosotros. A lo mejor ustedes, en su experiencia personal, tienen algún médico que admiran de la forma en que los atendió o en la forma que atendió a un familiar, en la forma que manejó alguna situación. Y bueno, eso es confianza. Entonces tenemos que posicionarnos en ese rol. ¿Qué es lo que quieres que tus pacientes digan de ti? ¿Qué quieres que los pacientes sientan después de que se sentaron contigo al compartir aspectos relacionados al cuidado de su salud? Y siempre, ahora mucho más con estas herramientas de tecnología, cuidar la privacidad y confidencialidad de las cosas que compartimos en redes o en instrumentos de inteligencia artificial. Ya me aproximo casi al final de esta intervención y quiero llamar su atención nuevamente a que tenemos que tomar conciencia de que el trato humano es prioritario y es superior a la competencia tecnológica que debemos de tener. Debemos de seguir priorizando la comunicación, la empatía, el compromiso que tenemos con respetar los derechos de las personas, y la meta es convertirnos en médicas y médicos que sepamos usar estas herramientas, pero sin renunciar a lo que hace humana a la medicina, que somos nosotros. Y la inteligencia artificial en esta era, el mayor acto de innovación, ya les mostré un currículum novedoso, pero el mayor acto de innovación en esta era es que seamos médicas y médicos profundamente humanos. Y bueno, con esto termino la conferencia. Muchísimas gracias. Esperamos que se lleven algo positivo y que hagan una estrategia para convertirse en grandes médicos. Gracias.